Muy buenas a todos mis hermanos, que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja a cada uno de ustedes y a cada miembro de su familia. Que el Espíritu Santo de Dios more en sus corazones, que la paz de Dios more en su hogar, que Dios le provea su necesidad a cada uno de ustedes, que Dios le dé sabiduría para poder seguir firme bajo su cielo, caminando con seguridad, con firmeza y sobre todo sin temor de lo que esté a nuestro alrededor, porque Dios protege a aquellos que son fieles y a aquellos que ponen por su habitación a nuestro Dios. Y Él siempre está con aquellos los cuales siempre hacen la voluntad que a Él le agrada. Hoy seguimos, mis hermanos, con la palabra de Dios, la cual produce en nosotros gozo, fortaleza, seguridad y sobre todo amor. Lo mismo que Dios nos provee a nosotros amor. Hoy seguimos continuando con el mensaje, el cual es titulado Dios provee, parte 2, y finalizamos hoy con la segunda parte de que Dios provee, mis hermanos. Poniendo siempre poniendo a nuestro Dios como nuestro proveedor. Nada viene de nosotros, ni la fuerza que nosotros tenemos para trabajar día a día, para caminar. Dios es que nos provee esa fortaleza, mis hermanos. Todo don divino viene de Dios. Todo don, sea natural o divino, viene de Dios. Dios es el que provee todas las cosas. Y continuamos. Y ya que sabemos que Dios es el que provee, el proveedor de todas las cosas, también usa personas de intermediario para que nos provea en un momento determinado, mis hermanos. Puede ser que nos ayuden en un trabajo, económicamente, también en la palabra también lo pueden administrar en la palabra de Dios, la cual para mí es la mejor provisión que nos pueden dar, porque nos está dando palabra de salvación. Y eso lo puede hacer un familiar, un amigo, un hermano de nuestra propia creencia religiosa. También puede ser un desconocido, porque Dios pone personas que aunque no la conozcamos, nos la pone en el camino también. Eh, Dios puede hacerlo de muchas maneras y a su voluntad, mis hermanos. Y lo vamos a ver primeramente en Génesis, mis hermanos. Génesis capítulo 47. Vamos a ver la obra que hace José con sus hermanos, con su familia. Principal con sus hermanos que fueron lo que se lo vendieron a una, a una caravana de ismaelitas y lo llevaron esclavo a Egipto. Él pasó ese centro, todo lo que pasó José, y no guardó rencor en su corazón. Y él proveyó a su familia cuando se lo llevó de Canaán a Egipto. Y dice, Génesis 47, versículo 11 y 12 dice, por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. Y dice, y José proveyó alimento a su padre y a sus hermanos, en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. A pesar de que José pasó esa calamidad por parte de sus hermanos que lo vendieron, José como quiera proveyó, mis hermanos, a sus familiares y no guardó ningún agravio sobre ellos, porque él les dijo que Dios fue que permitió que pasaran esas cosas para él llegar a ser príncipe y salvar a la nación con la sabiduría que Dios le dio a José. Aquí lo vemos claramente, mis hermanos. Dios provee de muchas maneras, como dije, con un familiar y también puede ser con desconocido. Y vamos también en Lucas capítulo 8, del 1 al 3, mis hermanos. Aquí vamos a ver que Dios utilizó mujeres para ayudar en el sustento, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles. Vamos a leerlo. Lucas 11, Lucas 8, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice, poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos
y de enfermedades. María Magdalena, la que fue sanada, Jesús sacándole de su cuerpo 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes Antipas, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Aquí vemos que Dios usa muchas maneras para proveer. Muchas veces provee directamente, muchas veces por intermediario de hermanos de carne y hueso como nosotros. Incluso hay una parte en Corintios que dice que Dios también envía a sus ángeles, que son eh, eh, seres espirituales que sirven para ayudarnos a nosotros en muchas ocasiones, mis hermanos, aunque nosotros no lo podamos percibir con nuestros ojos. Dios hace maravilla con nosotros, mis hermanos, sus criaturas, y ahora lo que somos de Cristo, pasamos a ser su hijo, pasamos a ser hijos de Dios, mis hermanos. Seguimos. Así también como las escrituras nos enseñan que Dios sigue proveyendo de manera siempre para el bien de nosotros. Y seguimos en Lucas, mis hermanos. En Lucas 11, aquí vemos que Jesús habla, Lucas 11, versículos 11 y 13, que Él nos está enseñando aquí. Y dice Jesús hablando del que llama a la puerta, se le abre, del que busca, encuentra. Y dice Jesús en el versículo 11 al 13, dice, o supongan que uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le darán una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le darán una serpiente en un lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le darán un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben proveer buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios es que provee, mis hermanos, lo terrenal y también lo celestial. Aquí dice, si tú le pides a Dios cada día que te llene del Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Él te va a dar de tu espíritu. Pero siempre acuérdense que Dios ve el corazón, mis hermanos. Dios ve el corazón. Y si Dios ve que tú no vas a usar ese don que Él te dio, si tú eres hijo de Él verdaderamente, Él no va a usar para que tú te pierdas. Te dará tiempo que tú madures y te dará el don que Él quiere que tú lleves. No el que tú quieras, sino el que Él crea conveniente para ti. Un padre nunca va a querer nada malo para un hijo. Seguimos. Siempre seguimos con otro pasaje de la palabra de Dios donde nuestro Dios provee alimento a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que dicen muchos que dicen otra parte de la palabra que eran 7,000 personas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un milagro maravilloso que lo vemos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, mis hermanos. Del 10 a 11. Dice, capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice, Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000 personas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios. Jesús tomó los panes, dando gracias a Dios. Él oró a Dios dándole gracia y lo distribuyó entre gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Aquí vemos que cómo Dios obra, mis hermanos, siempre para bien, mis hermanos. Cómo Dios obra siempre. Y cómo Dios obró aquí por medio de Jesucristo y proveyó alimento a 5,000 personas, a 5,000 hombres, pero en total eran 7,000 personas. En Mateo lo dice claramente, mis hermanos, cómo
vemos que Dios provee. En el momento que tú menos, ellos no pensaban que de dos, de, de dos simples peces y tres panes, Jesús iba a hacer ese milagro tan maravilloso. Es que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios provee agua hasta en el desierto, mis hermanos. Que es imposible de proveer, pero para Dios nada es imposible. Ahora bien, vamos a seguir con la enseñanza de este mensaje, mis hermanos. Y vamos a ver a una mujer que Dios también le proveyó un hijo, la cual era estéril. Vemos que en el otro capítulo mencioné a Sara, donde vino Isaías, el hijo de la promesa. Y Dios también proveyó a muchas mujeres también que eran estériles, como Ana, nació Samuel, Raquel, nació el primer príncipe de Israel en Egipto, que fue José. Y vemos que Dios de mujeres estériles dan hombres que Él lo usó para hacer grandes cosas aquí en la tierra. Pero primero vamos a unos versículos que profetizaron a este hombre. Y estamos hablando de Juan el Bautista, de su madre Elizabeth, que era estéril. Vamos, mis hermanos, a Isaías 40, donde él hace Isaías 40, de 3 al 5. Y dicen, esto lo dijo también Juan el Bautista cuando empezó a predicar, dice, es la voz de alguien que clama, abran el camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios, rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Después vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Malaquías fue 400 años de Juan el Bautista, 400 años antes de Juan el Bautista. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo, el mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo. Sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Y quién es este hombre? Como dije, Juan el Bautista, el cual vamos a Lucas capítulo 1, mis hermanos. A Lucas capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y la ordenanza del Señor. No tenían hijo porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Seguimos. Ahora vamos al 13 y al 14. ¿Qué nos dice? Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y aquí vemos que Juan, cuando empieza, habla estas palabras, la voz que clama en el desierto. Jesús lo dice, acuérdense del profeta que dijo, mandaré a mi mensajero que preparará el camino. Lo dice en Mateos, Jesús lo dice en Mateos capítulo 11, si no me equivoco, mis hermanos. Y vemos cómo Dios provee a mujeres incluso estériles, mis hermanos, que no esperaban hijos a una edad ya muy avanzada, y Dios le proveyó un hijo, porque para Dios no nada es imposible. Nada es imposible para Dios, mis hermanos. Para finalizar con el mensaje, mis hermanos, vamos a buscar unos versículos donde Dios también le da a su iglesia y le promete que nunca nos va a dejarnos desamparados, que Él nos va a dar todo lo que está prometido para nosotros, sus hijos.
Vamos a empezar con Romanos 8. Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿No va a proveer todo lo que necesitemos? Si Dios dio a su Hijo Jesucristo, lo dio sin temor, no puso un pero, lo dio, se desprendió de él por amor a nosotros. ¿No cree que Dios no nos va a proveer todo lo demás que necesitemos? Dios, mis hermanos, no va a hacer las cosas por mitad. Dios lo que hace, lo hace siempre hasta llegar al final. Y así también nosotros tenemos que hacer las cosas siempre pensando de llegar a la meta, de finalizar en el camino hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos también, mis hermanos. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2, del 1 al 4, cómo Dios proveyó a la iglesia el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Aquí vemos que Dios ya a la iglesia le dio el Espíritu Santo. Es lo primero que le provee nuestro Dios a la iglesia. Salvación, porque todo lo que es lo primero, y el Espíritu Santo, mis hermanos. Salvación y Espíritu Santo. Aquí vemos. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 6 al 9. Perdone. Del 7 al 9, mis hermanos, perdón. Y dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Dice como dice, y Dios dones a su pueblo. Y Dios dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió sin duda. Eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, diciendo que Cristo bajó, cuando murió, bajó al Hades y se llevó mucho cautivo y dio dones a la iglesia. Y dice, ahora bien, vamos del 11 al 12, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a las iglesias, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Aquí vemos que, como vemos, da el Espíritu Santo, ahora nos da dones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora vamos a los dones espirituales que Él le dio también a toda la iglesia en general, para no hacer un circo de ella, sino para ayudarnos mutuamente unos a otros. En Primera de Corintios, capítulo 12, lo vamos a ver. En Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos, mis hermanos, del 6 al 10. Del 6 al 10. Dice, Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu de un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu
le da gran fe y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Vemos que también, por eso le digo que a la iglesia en general, porque no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas, pero aquí cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tiene un don, cada uno. Cada uno tiene un don. Yo tengo el don, gracias a Dios, de predicar la palabra. Eso es un don, porque yo no predico por mí mismo, sino el Espíritu Santo es que me guía a predicar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que Dios proveyó a todos nos ha proveído en un momento determinado. Aún no siendo cristiano, Dios provee, porque Él dice en su palabra, en Mateo capítulo 5, que Él provee la lluvia tanto a los buenos como a los malos, y la luz del sol tanto a los buenos como a los malos. Dios provee a todos, para que el día del juicio nadie tenga excusa de nada. Nadie tenga excusa. Ay, Señor, tú a mí no me diste nada. Y eso va a ser una gran mentira porque Él va a tener pruebas de más para que vean, siendo cristiano o no, de que Él te proveyó a ti también. Así que, hermanos, tengan la confianza de que Dios es el que provee siempre, aún en el momento que menos lo esperamos y lo veamos más difícil, Dios provee. Miren esas mujeres estériles con avanzada edad, Dios les proveyó. Mira a Jesús cómo hizo ese milagro, cómo proveyó alimento para 7,000 personas. Mira a José, un hombre que sufrió por parte de sus hermanos, le proveyó tierra y alimento. Dios provee de muchas maneras, siempre esperando, mis hermanos, en su voluntad. Que Dios lo bendiga y lo guarde siempre. Jesucristo viene pronto, mis hermanos. Los que no conocen, arrepiéntanse y vengan a Él. Dios lo bendiga siempre. Amén.